Sean muy bienvenidos a este nuevo especial USM. En este capítulo vamos a conocer el destacado trabajo que están haciendo nuestros sanzanos en el extranjero en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología a nivel mundial. Y en primer lugar nos vamos a contactar con Alemania, donde está el doctor Felipe Tapia. Él es ingeniero civil químico de nuestra universidad y actualmente investigador en el área de bioprocesos del Instituto Max Planck en Alemania. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por este tiempo para conversar. Estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué parte de Alemania te encuentras específicamente? Estoy en una ciudad que se llama Magdeburgo, que es parte de la ex Alemania democrática. Históricamente tiene importancia en la historia alemana, pero hoy día no es muy conocida. Está a 100 kilómetros de Berlín, hacia el oeste de Berlín. Perfecto. Bueno, vamos a partir de inmediato con la entrevista y quiero preguntarte lo siguiente porque iniciando el segundo semestre de este 2020 conocimos el trabajo que estás desarrollando en el Instituto Max Planck, como decíamos, específicamente en una investigación bastante contingente que tiene que ver con el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y tú mencionabas en varias entrevistas las ventajas de la técnica con la cual esta se estaba desarrollando. Entonces, primero, y en ese tiempo estaba esto en una fase preclínica. Entonces, actualicémonos un poco. Primero, preguntarte de qué se trata esta técnica, por qué es tan revolucionaria. Y segundo, ¿en qué fase están actualmente en esta investigación? Bueno, a ver, para poner en contexto, el virus que básicamente el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus para el cual no hay vacunas, por lo tanto, su manipulación solamente es posible en laboratorios con niveles de bioseguridad 2, para el caso, por ejemplo, de hacer test PCR, para hacer análisis con volúmenes muy chiquitos. Pero cuando uno quiere ya producir una vacuna, se trabajaría, en el caso de hacer una vacuna inactivada, como la vacuna que está haciendo la empresa china Sinovac. Para hacer este tipo de vacunas, que son de tipo de primera generación, se necesita tener acceso a laboratorios con nivel de seguridad 3. Y eso es muy difícil, ha sido muy difícil de establecer. Muy pocos países del mundo desarrollado lo están llevando a cabo. China lo está haciendo, tienen alguna estrategia ahí propia para producir ese tipo de vacunas. La India también lo está haciendo. Normalmente son empresas de tipo estatal las que están llevando ese tipo de vacunas. Y el resto de las alternativas, la mayoría son vacunas de tipo recombinante, que no utilizan el virus infeccioso, el virus completo, por así decirlo. Y ellos, para ese tipo de vacunas ya no es necesario los laboratorios con nivel de seguridad 3, basta con laboratorios con nivel de seguridad 2. Ahora también laboratorios de seguridad 2 tampoco es tan accesible. No es algo que todas las ciudades del mundo las tengan, o todos los países del mundo lo tengan. Y lo ideal, o desde el punto de vista técnico, sería más fácil si se pudiera desarrollar una vacuna en un laboratorio común y corriente con nivel de seguridad 1. Y esa es la aproximación o la estrategia que estuvimos nosotros siguiendo, que estamos siguiendo con nuestra vacuna, que es una vacuna que se pueda desarrollar en laboratorios con nivel de seguridad 1, vale decir, estos son laboratorios que están accesibles en la mayor parte del mundo, y nosotros aplicamos la técnica de transfección. Básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar lo que se llama plásmidos, que introducimos dentro de una célula, en este caso una célula humana, y esa célula humana expresa proteínas que son del virus. En este caso nosotros hacemos transfección para expresar 4 proteínas estructurales del coronavirus, del SARS-CoV-2, y hay por afinidad termodinámica, estas 4 proteínas se ensamblan como una partícula que se parece al virus. Y por eso el nombre que llevan este tipo de vacunas son del tipo partículas similares a virus. En inglés, virus-like particles, o VLPs. Y estos VLPs
ya han sido probados, se han utilizado para producir vacunas desde los años 80. Eh, y es una técnica que podría ser de segunda generación, ya existe, que ha sido probada, tiene historial clínico, se sabe respecto de cómo se producen, hay experiencia respecto de la respuesta de pacientes después de mucho tiempo de utilizarse esa vacuna, entonces esa información es valiosa. Ahora, el punto aquí es que este tipo de vacunas, y eso es algo que no hay mucha información, creo que hay mucho desconocimiento al respecto a nivel general, es que este tipo de vacunas no cuentan ya con patentes. Entonces, esas vacunas normalmente ya no son del interés de las empresas privadas, de las empresas que tienen capital como para poder invertir en el desarrollo de este tipo de vacunas. Eh, las vacunas que no tienen patentes normalmente son del interés de países que tienen capacidad local pública. La India, claro. China, Brasil, pero los privados no se interesan tanto por ese tipo de vacunas, se interesan más bien por las que tienen patentes todavía disponibles. Vale decir, algunas de tipo recombinante, algunas de tipo las de mRNA, esas vacunas que suenan más en los medios, son más recientes, hay menos historial clínico, pero tienen las patentes, entonces son de mayor interés para las empresas privadas empujarlas. Nosotros estamos empujando una vacuna que desde el punto de vista del diseño del antígeno no hay protección, es una técnica antigua. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es buscar fondos públicos que nos ayuden a seguir adelante en el desarrollo de esta vacuna. Nosotros estamos en etapa de ratones, estamos trabajando con el CEPI, que es el Centro para Innovación y Preparación de Epidemias. El CEPI está interesado en lo que estamos desarrollando y estamos tratando de empujarlo para pasar a primates. El estudio en primates es algo que se puede hacer en Alemania y es lo que estamos tratando de hacer. Ahora el estudio en primates, los laboratorios como nosotros vamos un poco más lento que muchas empresas que ya se conocen, porque hay un tema también que no se sabe mucho, pero hay una escasez de primates. Tener acceso a primates para poder hacer estudios de las vacunas candidatas ha sido muy difícil. Los primates, básicamente, hubo una demanda muy alta a principios de año de las empresas que estaban desarrollando sus vacunas de mRNA y otro tipo de vacunas. China restringió la exportación de primates, entonces hay una escasez de primates. Y los primates van a estar disponibles, al menos en Alemania, con el grupo que nosotros pretendemos colaborar, el primer trimestre del 2021. Okay. Por lo tanto, es un proceso que va más lento. Nosotros seguimos en el desarrollo, la seguimos empujando, creemos que es una buena opción, pero vamos a un ritmo un poco más lento que el resto por las razones que te doy. Pero ese es un foco de desarrollo nuestro. La idea es que lleguemos a fase clínica 1 con seres humanos, ese es nuestro objetivo en el mediano plazo, y tener esta tecnología disponible para los países que estuvieran interesados en seguir empujando. Yo prometí que lo vamos a hacer público, hemos tenido algunos retrasos, las cosas andan muy lentas, ahora uno se pone calendario de un mes, 2 meses, pero a veces las cosas andan muy lentas. Aquí en Alemania normalmente uno cuando hace investigación uno pide material y te llega en una semana, pero ahora con la pandemia las cosas a veces no han llegado en 2 meses, entonces eso retrasa todo el desarrollo y pretendemos que llegar hasta la fase clínica 1 y ya básicamente dejarlo abierto para quien lo quiera usar. Ok, perfecto. Ese es el foco por el lado de la vacuna del candidato VLP. Y más adelante también podemos conversar, porque nosotros no solamente nos enfocamos en la parte del desarrollo del antígeno, de la vacuna, nosotros vamos también por el lado de los equipos, de los reactores, que son
en las condiciones actuales de pandemia son quizás tan importantes como el desarrollo de la vacuna en sí. Porque hoy día uno de los problemas que estamos empezando a ver hoy día con la aprobación de las primeras vacunas de Pfizer, las de Moderna, y van a venir más aprobaciones, es que las empresas van a empezar a transparentar sus capacidades reales de producción, y las capacidades reales de producción no son las millones de dosis que andan prometiendo todo el mundo, son mucho más rígidas, y lo que hace falta, y lo que sabemos que hace falta hace mucho tiempo, que es lo que hacemos aquí en el instituto, es procesos más eficientes. Porque hoy día producir una vacuna es muy lento, son todos procesos por lotes, procesos batch, y no hay tecnología más rápida. Si existieran tecnologías continuas, semicontinuas, permitiría producir mucho más rápido las vacunas y resolver el problema no en 3 años, pero en 1 año y medio quizás. Entonces también nosotros nos enfocamos en la parte de los equipos. Ahora, Felipe, tú me adelantabas un poco el tema que te voy a preguntar a continuación, porque entiendo que tu trabajo, como nos dices, además del desarrollo científico, también está enfocado en cómo hacer escalable estos desarrollos a nivel comercial, que supone también concretarlo, llevarlo al mercado y que tenga un impacto real en la vida concreta de las personas. Entonces, cuéntanos cómo se establece en Alemania esta industria en torno a la ciencia y si piensas que en Chile en algún momento podríamos llegar a ese nivel. Bueno, lo que yo puedo comentar, lo que tengo un poco más de conocimiento respecto a Alemania, es la parte de la industria de las vacunas. La industria de las vacunas en general es una industria muy difícil de emprender en el mundo privado. Las vacunas, a diferencia de otros productos farmacéuticos, tienen muchas más restricciones desde el punto de vista regulatorio, porque las vacunas son un producto que se tiene que aplicar a un gran porcentaje de la población, si no al 100% de la población, a un gran porcentaje. Son millones de personas las que son vacunadas, por lo tanto, los estándares tienen que ser de alta seguridad. Y eso hace que sea una industria muy regulada. Si uno mira un poco la historia de la industria de las vacunas, desde los años 40, 50 del siglo pasado, la dinámica fue básicamente en una dirección de minimizar o disminuir el número de oferentes, empresas productoras. Eh, entonces hoy día hay una situación prácticamente de oligopolio en muchas de las vacunas disponibles. Son muy poquitas las empresas que ofrecen los productos, y aparte de ese oligopolio, los precios de las vacunas son bajos. Entonces, hacer vacunas humanas, en general, lo que yo siempre digo que no es, para las empresas privadas, no es un buen negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que países como Alemania, Estados Unidos, Francia, para poder mantener su industria, ellos tienen una inversión muy grande desde el sector público, en investigación y desarrollo, lo que ayuda de alguna forma a apalancar las inversiones privadas en el sector de vacunas. No es 100% inversión de privados en la producción de vacunas, como sí ocurre, por ejemplo, en la producción de otros fármacos contra el cáncer, donde los precios son mejores. Entonces, el tema de las vacunas normalmente se ha tenido, hay mucha inversión pública en investigación y desarrollo, y las empresas también invierten relativamente poco respecto de otros sectores en investigación y desarrollo. Entonces eh, hay un tema de desarrollo de procesos nuevos que es un mundo abierto. Eh, yo soy ingeniero químico, estudié ahí en Valparaíso, y yo tuve clases en la refinería de petróleo Concón, que es una planta química que opera de forma continua. Esa planta trabaja 24 horas al día, casi los 365 días al año, y esa planta funciona de forma continua. La industria del petróleo hace 100 años funcionaba básicamente de forma batch, por lotes, y ellos tuvieron una evolución de 100 años en llegar a procesos con equipos, con reactores que funcionan de forma continua. Y la industria de la biotecnología fue más lento por el lado del desarrollo de equipos. Tuvo un desarrollo muy grande en la parte de la genética, de la ingeniería genética, de los 70, 80, 90, pero la parte de los equipos se quedaron dormidos los laureles, y hoy día básicamente la mayoría de los procesos biotecnológicos son procesos por batch. Y hay un interés por moverse hacia procesos continuos, que son más eficientes, son más rápidos, así como lo hizo la industria química, lo quiere hacer también la industria biotecnológica.
Y hay mucha inversión también por esa línea. Nosotros, como comentabas también respecto al escalamiento, nosotros vamos por ese lado. Nuestra estrategia original como equipo no era inicialmente hacer la vacuna, sino que nosotros estamos haciendo los reactores. En mi caso particular, yo desarrollo los reactores continuos, reactor tubular continuo, y un colega mío mexicano, Pavel, él desarrolla un sistema de purificación de cromatografía que es muy eficiente, base a papel, básicamente. Usa papel, membranas de celulosa, que son muy eficientes, y esos procesos permiten desarrollar, o esas tecnologías permiten desarrollar nuevos equipos de producción que son el doble de rápido que los procesos por batch que hay hoy día disponibles. Entonces, cuento corto, en Alemania hay una industria que tiene un fuerte apoyo estatal, una industria privada que tiene un fuerte apoyo estatal en el mundo de las vacunas. También hay interés del país en desarrollar nuevos procesos. Los alemanes son conocidos por su ingeniería de procesos, por su ingeniería química, por su ingeniería mecánica, y ese es su fuerte. Entonces ellos tienen mucho interés de que nosotros podamos sacar adelante nuestras tecnologías, porque pondrían a Alemania al tope, digamos, de la tecnología en cuanto a manufactura. Perfecto. Quiero preguntarte cómo ha sido para ti en lo profesional, en lo personal también, trabajar durante este año en un tema que tiene tanta urgencia, ¿no? No solo para un grupo de personas pequeños, sino que estamos hablando de todo el planeta. Entonces, cuéntame, ¿esto es finalmente una motivación? ¿Se siente una presión por llegar a ese desarrollo final que puede impactar la vida de las personas? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, fue un buen recordatorio de que lo que hacemos aquí en este grupo con desarrollo de vacunas es algo importante que afecta a mucha gente. Porque, francamente, antes, el año pasado, nadie nos llamaba por teléfono para preguntar lo que estábamos haciendo. Las vacunas no son un tema de interés general cuando todo anda bien. Las vacunas no son atractivas, no son tema de inversión, y en general, no solo a mí, sino que a los jefes aquí, los alemanes, les llamaba la atención, y me acuerdo que ahí por abril, en una reunión, una de las últimas que tuvimos personalmente ahí en el instituto, porque hoy día todo es online, básicamente se comentaba, o el jefe del grupo comentaba lo importante que es lo que estamos haciendo, porque hoy día, a pesar de haber pasado desapercibido por mucho tiempo, hacer una vacuna es la prioridad número uno en todo el mundo, y eso nos da una responsabilidad muy grande. Ahora nosotros podemos hacer las cosas hasta lo que podemos desarrollar las tecnologías hasta donde sea posible. La podemos empujar probablemente hasta fase 1, de una forma relativamente más lenta respecto de grandes empresas privadas, pero una vez que se llega a ese punto ya se hace un aporte importante, porque en una vacuna en fase clínica 1 ya es posible que otros países la empiecen a utilizar. Aquellos que ya, porque básicamente tener acceso a hospitales, muchos lados hay acceso a hospitales, y hacer fases clínicas en muchos países es posible. Entonces podría ser de interés para muchos países el hecho de que nosotros llegáramos a fase clínica 1 y que la dejáramos abierta, de libre acceso. Y que eso es una responsabilidad muy grande. Sí, de todas maneras, me imagino que ha sido una experiencia muy particular trabajar durante este año con esta urgencia, todo el mundo científico, por supuesto. Felipe, ha sido muy grato conversar contigo, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación, saber lo que está pasando ahí en Alemania con tu trabajo y el de tu equipo, y por supuesto mucho éxito en lo que viene, que podamos tener pronto muy buenas noticias de este desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias y que esté muy bien.
Bien, y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos, donde vamos a conocer a otro zanzano que está realizando importantes aportes en el ámbito científico con su trabajo. Vamos a conversar a continuación con el doctor Iván Dimov. Él es ingeniero civil electrónico de la USM y cofundador de la empresa Orca Bio con sede en Estados Unidos. Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿En qué parte de Estados Unidos te encuentras específicamente? Estoy en California, en la ciudad de Menlo Park. Ujú, perfecto. Bueno, quiero comenzar preguntándote lo siguiente. Hemos conocido ya hace un tiempo el trabajo que hace Orca Bio y que ha desarrollado en torno a la creación de esta terapia celular que se ha aplicado exitosamente en pacientes que tienen cáncer a la sangre en estado terminal y que se ha aplicado de forma tan exitosa que algunos han podido curarse de esa enfermedad. Quiero que nos expliques de inmediato cómo funciona esta terapia y por qué se dice que a través de ella se puede resetear o reprogramar el sistema inmune de las personas afectadas. Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad de hablar contigo y que las personas conozcan un poco la historia de Orca. En realidad lo que Orca construye se basa en trabajo científico que se ha ya realizado desde hace unos 50, 60 años. Es la continuación de un desarrollo que partió por ahí por el año 50, cuando se descubrió de que en el fondo el sistema inmunológico y sanguíneo entero se construye y se sostiene durante la vida de una persona a través de las células madres sanguíneas que están en la médula ósea. Esas células en el fondo arman las fábricas que constantemente están produciendo nuevas células blancas y rojas que reemplazan las que uno utiliza y de alguna manera gasta durante el transcurso normal de la vida. Por ejemplo, las células rojas normalmente se reemplazan cada 3 días. Por lo tanto, se necesita una fuente constante de nuevas células. Ahora, lo impresionante de aquellos días es que se descubrió de que si yo, por ejemplo, eliminara las células madre originales que tenía una persona, y eso pasó de alguna manera inesperada con el desarrollo de las armas nucleares, porque los soldados y las personas expuestos a grandes niveles de radiación nuclear, en el fondo la primera cosa vital, el primer órgano vital que sufre daño son la médula ósea y las células madres que están ahí. Y con eso se dieron cuenta de que las personas, si no recibieran una nueva inyección de células madre, podrían morirse en cuestión de, digamos, de semanas. Y de ahí se descubrió de que de fondo estas células se pueden retransplantar, por decirlo así, de una persona a otra. Y en base a eso armamos nuestra terapia celular. Obviamente conocimiento que ya se conoce hace muchos años y de cierto modo de forma normal eso se aplica en procedimientos que también yo creo que hoy día se hace en Chile como trasplante de médula ósea. Lo que nosotros hacemos en el fondo es una versión un poco más sofisticada de trasplante de médula ósea, donde controlamos y armamos un sistema inmune, por decirlo así, no crudo y natural que uno sacaría de una persona, sino que un sistema inmune prediseñado que tuviera ciertas características que le permitieran mejor destruir cáncer y también le eliminamos la capacidad estructural a ese sistema inmune nuevo para rechazar al cuerpo del paciente mismo. Porque en la versión más cruda, como un trasplante normal de médula ósea, lo que sucede es que entre 20 y 30% de las personas se mueren no por el cáncer original que se estaba tratando de tratar, sino que por el trasplante mismo. Y los causales mayores de esta mortalidad es el rechazo, en el fondo, de las células nuevas que se insertan inmunológicas en el paciente. En el fondo detectan el paciente como un agente foráneo y con eso se monta un rechazo que cualquier sistema inmune rechaza algo foráneo y en ese caso rechazan el cuerpo mismo del paciente y lo matan. Y es una forma muy dolorosa y rápida para morirse. Entonces, es un procedimiento bien tóxico y bien complicado, y por lo tanto, el trasplante de médula ósea normalmente está reservado para pacientes terminales que no tienen otra opción que eso para tratar de salvarse.
Por supuesto que ya suena muy, muy, muy interesante lo que nos estás contando, sobre todo pensando en que pacientes han podido curarse efectivamente de esta enfermedad, y también he leído que tú has dicho que podría aplicarse esta misma terapia para otro tipo de enfermedades que provocan, por supuesto, un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes, como otro tipo de cáncer, como el VIH, por ejemplo. ¿Han tenido resultados ya con este otro tipo de enfermedades? Directamente no, porque nosotros en este momento estamos concentrados más que nada en los pacientes de cáncer. Ahí hay una necesidad inmediata y fuerte, pero han habido muchas experiencias de trasplante de médula ósea en ese otro tipo de enfermedad, incluso como tú mencionaste en el VIH, donde creo que 2 pacientes que oficialmente, de acuerdo a la medicina occidental, han sido curados del VIH. Y en ambos casos eran pacientes que también tenían cáncer de sangre terminal y recibieron trasplante de médula ósea, y como de forma inesperada y un resultado secundario de ese trasplante, en el fondo se eliminó el virus latente que tenían de VIH, y después de su trasplante fueron monitoreados durante varios años para ver si resurgía el virus, aun cuando pararan de tomar sus drogas para controlar el VIH, y no ha habido, digamos, ningún virus que se pudiera medir, y con eso se declararon curados del VIH. Pero si tú te imaginas, hoy día uno podría acercarse a una persona con VIH y decirle, mira, tenemos 2 opciones para tratarlo. Una es, toma un cóctel de drogas para el resto de la vida y de cierto modo controla el virus y no deje que crezca demasiado, y puede vivir una vida relativamente normal durante una decena o quincena de años. O la otra opción es, mira, le podríamos resetear el sistema inmunológico y en el fondo borrar el viejo y poner uno nuevo a través de un trasplante de médula ósea estándar, lo cual podría curarle el VIH y no necesitar tomar drogas para el resto de la vida. Pero hay una posibilidad, una en 3, digamos, un 30% de posibilidad de que hoy día usted se muera directamente del trasplante. ¿Y cuál curso quiere tomar? ¿Qué riesgo está dispuesto a asumir? Y la mayoría de las personas van a decir que, bueno, prefiero tomar las drogas si es que hay una chance tan alta de que me muera hoy día, inmediatamente. En el fondo, si tú puedes cambiar digamos, el trasplante de médula ósea por otra terapia celular que de cierto modo reduce la toxicidad asociada con el trasplante convencional o lo elimina, abres enormemente, en el fondo creaste una herramienta para reseteo del sistema sanguíneo y inmunológico entero, de un sistema que normalmente está fallado, tiene alguna enfermedad, algún problema, con un sistema nuevo, saludable, balanceado. Y eso obviamente es una herramienta muy poderosa, especialmente si es que es segura y se puede aplicar en muchos casos. Ahora bien, los desarrollos que ustedes están trabajando actualmente tienen que ver con esta misma línea, ¿o en qué otras áreas de investigación están trabajando? Sí, no, tiene que ver con todas estas líneas. Lo que pasa es que en el caso de trabajar con pacientes de cáncer terminal, en el fondo ahí tienes una necesidad urgente, y con eso podemos enrolar muchos pacientes para darle este nuevo tratamiento. Y lo bonito de esta experiencia es que no solo le ayudamos entonces a los pacientes de cáncer de sangre, sino que los datos de qué tan seguro es este procedimiento se aplican inmediatamente a todo el resto de las enfermedades que se podrían tratar también. Por lo tanto, al hacer estos ensayos clínicos también estamos generando datos y evidencia para poder permitir el uso de esto en todas estas otras enfermedades inmunológicas y sanguíneas también. Entonces, en ese momento estamos tratando de ser bien eficientes, concentrarnos en estos ensayos clínicos relacionados con cáncer, generar los datos necesarios y después rápidamente aplicarlo al resto de las enfermedades, que hay como unas 100 o 150 enfermedades que no tienen que ver con cáncer y son solamente relacionadas con el sistema inmune o sanguíneo. Ya, entiendo el tema de la terapia, y una pregunta que me surge obviamente, porque me imagino que hay, junto con esto, grandes costos para financiar este tipo de investigaciones. Entonces, me gustaría preguntarte cómo se financian este tipo de desarrollo científico en países como Estados Unidos o en otros en los que a ti te ha tocado trabajar del mundo desarrollado, por decirlo así. ¿Quiénes o qué entidades son las que están dispuestas a apostar, digamos, por este tipo de investigaciones que obviamente suponen un impacto bastante grande en la vida de la sociedad, de las personas? Sí, buena pregunta. Yo creo que son como las mismas formas que se financian cosas en Chile, solo que aquí hay un volumen, digamos, de financiamiento y de organizaciones asociadas con eso que en Chile.
Obviamente que al principio, cuando tú tienes una idea muy primeriza y, y hay mucho riesgo asociado, la mejor forma de financiarla, especialmente si es algo científicamente bien novedoso, es a través de los fondos de investigación científica que tiene el gobierno. Parecido a Chile, que tiene gobiernos digamos, que tiene el Ministerio de Investigación um, y, y Desarrollo. Aquí también hay fondos para financiar ciencia, especialmente el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud que tienen aquí en Estados Unidos. También varios ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, también tienen fondos para financiar nuevas aventuras científicas y especialmente cuando están relacionadas con la salud de los humanos. Entonces, el gobierno aquí tiene varios mecanismos para financiar ese tipo de research bien primerizo. Una vez que ya se ve que tiene cierta promesa y tiene cierta capacidad, digamos, de generar algún efecto positivo, normalmente lo clásico es la inversión de venture capital. Y aquí hay muchas empresas que se dedican a financiar emprendimientos biotecnológicos y que han sido muy exitosos y que han generado revoluciones biotecnológicas. Un ejemplo muy fuerte, obviamente, es Genentech, que hoy día se fusionó con Roche, Roche Genentech, una empresa, no sé, del orden de los 150 billones de dólares en capitalización, que en el fondo creó la revolución de los biológicos, en el fondo el uso de remedios en base a proteínas y no en base a químicos y pequeñas moléculas como antiguamente lo eran, lo cual ha traído un montón de nuevos remedios a enfermedades que antes era imposible tratar. Entonces hay mucho conocimiento y experiencia de traer nueva ciencia a los pacientes y generar nuevos mercados y por lo tanto nuevas áreas terapéuticas. Entonces los venture capitalists normalmente son un elemento muy importante de eso, que de cierto modo financian los primeros pasos de creación de una empresa de ese tipo. Una vez que de nuevo los desarrollos se siguen escalando y requieren más inversión y también tienen menor riesgo, normalmente de ahí entran otro tipo de capitales como private equity. También entran capitales de fondos soberanos y fondos de pensiones y otros fondos, digamos, que tienen que invertir su dinero en algo, pero no están dispuestos a invertirlo en muy alto riesgo al principio, pero después igual están dispuestos a tomar algo de riesgo. Y finalmente, digamos, la máxima, digamos, capacidad de traer capitales es cuando la empresa transiciona de una empresa privada a una empresa pública, y no me refiero a pública como estatal, sino que me refiero a pública en el sentido de que transan la bolsa de valores y personas del público común son capaces de comprar acciones directo en la bolsa. Entonces, obviamente que en la bolsa uno tiene la mayor cantidad de inversionistas y ahí se manejan trillones de dólares. Entonces, a medida que la empresa escala y requiere mayor capital, hay, por decirlo así, las herramientas y los inversionistas adecuados que están dispuestos a tomar los riesgos adecuados y tienen los niveles de capital adecuados para la etapa de desarrollo de la empresa. Uh-huh. Y ahora, a ti como profesional, ¿qué es lo que te motiva a salir de los laboratorios, a salir de la pura investigación científica y trasladar estos desarrollos al ámbito más comercial y por ejemplo, crear una empresa que es Orca Bio en torno a la ciencia? Eso quería preguntarte por una parte, y lo otro es, ¿cuál es el rol que tú crees que la ciencia debe cumplir en este mundo actual? Ok, la primera pregunta, a mí lo que más me motivó es de que uno cuando está en la academia siempre hace investigaciones y a veces descubre cosas muy elegantes y muy impactantes, pero lo que normalmente sucede es que eso se va a una publicación y se queda ahí esperando que otra persona tome ese descubrimiento y haga algo interesante que realmente impacta a la sociedad. Y eso se hace aún más agudo cuando uno piensa de la vida de los humanos. Por ejemplo, si yo descubro algo que puede salvar vidas y después se publica y no pasa nada, es casi como un deber ético de que uno tiene para que esta cosa prospere y la meta final es que llegue a salvar a las personas que lo necesitan tan urgentemente. Entonces me di cuenta que en el fondo si uno esperara que el resto de la sociedad hiciera eso y no tomara, digamos, este problema por las riendas, se iba a demorar décadas o cientos de años, lo cual a mi gusto eso era poco ético y inaceptable. Entonces partimos este desarrollo digamos, con la meta de impactar la vida de las personas. Obviamente que por armar una empresa y financiarla y que se hagan los desarrollos y que se obtengan las aprobaciones por la FDA,
es solamente una herramienta para llegar a ese fin final de impactar a la vida de las personas. Entonces, es una de las formas más eficientes y rápidas que existen hoy en día para trasladar algo que se descubrió en el laboratorio directamente hacia la sociedad para que impacte idealmente de forma positiva a la sociedad. Eso es lo que nos motivó para en el fondo, desligarnos de la pura academia y meternos en el mundo comercial, porque es simplemente una herramienta, una vía para poder llegar a la meta final, que es impactar la vida de la persona. Ahora, ¿cuál es el rol de la ciencia en la sociedad? Bueno, supongo que el rol que siempre ha tenido. En el fondo, tratar de descubrir nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos mejorar la sociedad y tratar de resolver algunos de los problemas más fundamentales que tiene la sociedad. Obviamente que hoy día con la pandemia eso se ha hecho mucho, mucho más agudo. Ahora, si uno lo piensa, eso no es nada novedoso porque pandemias siempre han habido y siempre van a haber. Cada cierto tiempo hay pandemias muy grandes como la que tenemos hoy día con COVID y hace 100 años el 1919 con la influenza española. Y si uno mira para atrás, digamos, la plaga negra, la tuberculosis y así, cada 100, 200 años pasa algo muy severo de ese ámbito. Obviamente que yo creo que históricamente pensando, hoy día tenemos herramientas y ciencia y capacidad tecnológica que antes era ciencia ficción y era para soñar. Y yo me acuerdo de que leía artículos de la influenza en 1919, las personas ni siquiera sabían que era un virus, pensaban que era una bacteria. Así de desconocido era el tema en aquel entonces. Hoy en día sabemos mucho más, tenemos herramientas impresionantes que pueden secuenciar el genoma de este virus en cuestión de horas, y por lo tanto se pueden generar vacunas en cuestión de semanas y después ensayos clínicos en cuestión de meses, lo cual normalmente demoraría décadas. Entonces eso te da el feeling del nivel de desarrollo que ha habido en este espacio desde las últimas, digamos, grandes pandemias que hemos tenido. Y es muy, muy alentador y muy impresionante. Entonces, obviamente que la ciencia en ese sentido nos puede brindar una solución mucho más rápida y tratar de salvar muchas más vidas que lo que ha podido hacer en otras épocas de la historia. Pero siempre la ciencia y la tecnología han sido cosas fundamentales que cambian la estructura de la sociedad humana y lo hacen constantemente y eso va a seguir siendo el caso. Uh-huh. Quiero quedarme con esta frase que tú decías, entonces, que la ciencia siempre debe estar conectada con impactar en la vida de las personas. Gracias por compartir esta entrevista con nosotros, por tu tiempo, y por supuesto muy interesante conocer la visión que tienes y la visión que está detrás de la empresa Orca Bio para desarrollar todas estas soluciones que, como hablábamos, están impactando en la calidad de vida de muchos pacientes. Así es que, Iván, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, que estén bien y muy saludables. Cuídense, adiós. Exactamente, eso esperamos todos. Muchas gracias, Iván. Chao. Y de esta forma nosotros vamos a cerrar este especial USM, el último especial USM de este año 2020. Por supuesto, nos reencontraremos pronto en una otra ocasión. Que estén bien, hasta luego.